¿Qué tal amigos? Muy buenas. Hoy vamos a empezar con una noticia diferente, una noticia que afecta a este canal y de la que os he venido comentando algunas cositas o dejando algunas pistas. Sabéis que ayer os comentaba que durante toda esta temporada vais a ver una serie de cosas diferentes. No voy a decir que voy a cambiar cosas del canal porque más o menos en esencia va a seguir siendo igual, las noticias, la opinión, todo ese tipo de cosas, pero sí que voy a hacer una serie de incorporaciones interesantes. Por ejemplo, la primera es que durante los fines de semana os voy a subir a este canal contenido que he ido grabando del tema del mundo fitness. Ya sabéis, para los que no me conozcáis, que soy entrenador personal. He sido entrenador personal desde el año 2005, entre otras cosas. Y bueno, pues en este sentido a mí es un mundillo que me gusta mucho. Sé que a vosotros también os interesa y por eso os voy a ir subiendo los fines de semana contenido que os pueda parecer interesante en este respecto. Es decir, para que, bueno, pues vosotros tomáis ideas o, bueno, pues preguntéis lo que queráis o que simplemente lo añadáis como curiosidad, ¿vale? Eso por un lado. Luego además sabéis que hemos cambiado de patrocinador. Estamos ahora con fanatics.es, tenéis el enlace abajo en la descripción si queréis comprar productos oficiales del Real Madrid. Están en Estados Unidos, pero el tiempo de entrega se reduce ahora a 1 a 4 días. De 1 a 4 días para que tengáis la camiseta o lo que queráis del Real Madrid en vuestra casa, ¿vale? Compradlo como sabéis o como os digo a través del enlace que tenéis abajo en la descripción. Podéis devolver el producto durante 365 días, son productos oficiales, no hay ningún problema en ese tipo y el tiempo de entrega se reduce al máximo. Luego, tercero, mañana me voy a Girona y creo que será el primero de muchos viajes que haré, o unos cuantos por lo menos a nivel de traer pues ya no solo la perspectiva de otras aficiones de la Liga Española, por ejemplo el Girona que está haciendo una temporada sensacional, para hablar un poquito con ellos, en fin, un poco interactuar como madridista, pero también con otras aficiones de la Liga Española, sino también viajes a Europa que tengo previsto y vamos a ver qué tal. Si os gusta, por supuesto, os lo dejaré por aquí, os preguntaré para tener un poco de feedback y ver si efectivamente es interesante que vaya por esa línea, por esa vía de trabajo. También intentaremos estar en la sede de la UEFA, intentaremos entrevistarnos con algún representante de jugadores, cosas de ese tipo, ¿vale? Y el último es que efectivamente, y ayer como os comenté, había decidido que durante los próximos 10 meses iba a hacer el MBA de la Escuela Universitaria Real Madrid, de la Universidad Europea, el MBA en Gestión de Entidades Deportivas. Y resulta que ayer me dieron por fin la resolución y ahí la tenéis, ¿vale? He sido admitido, ya lo he compartido en mi Instagram y bueno, pues la verdad es que es emocionante para mí en el sentido de que hacía mucho tiempo ya que dejé la universidad, el mundo universitario, y el hecho de volver pues me hace otra vez estar muy feliz y bueno, pues vamos a ver qué tal se da. En la medida tuve la ocasión de hablar con el director del máster, estuvimos hablando un poco hasta qué punto puedo documentar todo el proceso, lo voy a hacer lo más exhaustivo que pueda, pero tenéis que entender que hay restricciones, ¿no? Daos cuenta de que todo lo que afecta a la imagen del Real Madrid se lleva desde el departamento de comunicación y son muy estrictos, ¿vale? Entonces, principalmente será cada vez que me ponga a estudiar, porque la mayoría o la modalidad del máster es online, entonces cada vez que me ponga a estudiar, pues os diré voy a estudiar esto, lo otro o lo de más allá y lo iré documentando en la medida que pueda. Luego sí que es verdad que por ejemplo hay eventos presenciales, una semana blanca que creo que le dicen, que es esencialmente la visita de algunas de las caras más conocidas del Real Madrid, Ancelotti, Raúl, Casillas, alguno más por ahí, visitas a Valdebebas, al estadio y luego también un viaje a Nueva York donde al parecer hay concertada alguna entrevista con directivos de algunas entidades de equipos de la NBA, pues de alguna manera para redundar un poco más en el conocimiento de lo que es la gestión de una entidad deportiva. Así que bueno, pues nada, muy interesante, creo que lo va a estar y espero que lo sigáis con atención, que me dejéis vuestros comentarios, qué os parece y todo esto, ¿vale? Así que nada, admitidos ya en el máster en el MBA de gestión de entidades deportivas de la Escuela Universitaria de Real Madrid y a partir de ahí vamos para adelante. Y ahora sí vamos ya con lo que interesa al Real Madrid. ¿Por qué? Porque a nivel de plantilla, independientemente de todo lo que esté pasando con el Fútbol Club Barcelona, que lo vamos a comentar también, ya sabéis que ahora mismo hay un hecho muy grave y es la imputación del club, más otra serie de expresidentes del equipo blaugrana imputados. Vamos a dejar que se vaya desarrollando todo esto, porque ayer, como sabéis, había un registro brutal, ¿vale? En las oficinas de la Real Federación Española y bueno, pues vamos a estar a la espera de lo que, por ejemplo, pueda hacer la UEFA con el Fútbol Club Barcelona a nivel de participación en la Champions de este año, porque ahora ya tienen material, si quieren, desde luego para sancionar, pero como todavía no sabemos qué va a pasar, vamos a esperar y listo. De momento lo que sí sabemos que va a pasar, o parece que va a pasar en 2024, es que Mbappé tiene muchas posibilidades de llegar al Real Madrid, porque como dijimos, o como se descubrió finalmente en verano,
el plan inicial del Real Madrid con Kylian Mbappé es 2024 y parece que así lo fue desde que renovara en su momento. Parece que el Real Madrid no ha perdido contacto, Florentino no ha perdido contacto con Faisal Amari y en un principio la idea es que el jugador se una al equipo en 2024, es decir, que al final nos vamos a tener que pasar esta temporada con el deseo de un 9, que por cierto ahora mismo creo que con Joselu, si efectivamente le diéramos la posibilidad y el rol de ser un 9 de verdad, es decir, el 9 que él es y ocupar la posición que tiene, creo que lo haría todavía incluso mejor de lo que lo está haciendo, que desde luego está superando expectativas. ¿Pero por qué? Porque al final ese 9, ese jugador, ese gran fichaje que es Kylian Mbappé, tenía que esperar hasta 2024. El único motivo por el que todo cambió fue la salida de Benzema. Y todo pareció que iba a anticiparse, pero al final no hubo tutía y al final Mbappé no vino porque el proyecto de verdad está en que Mbappé venga en 2024, que es cuando realmente el Real Madrid no es que esté haciendo ahora una temporada de transición. Para mí, en el Real Madrid no existen las temporadas de transición. Es simplemente que este gran fichaje ha llegado o va a llegar cuando tenga que llegar, no antes. No lo iban a precipitar, no se iba a mover antes porque al final pasó lo que pasó el año pasado y entendió el Real Madrid que lo mejor era para 2024. Se acabó. El jugador además ha dicho por activa y por pasiva que no renueva, que no va a seguir hasta 2025, la opción que tiene con el Paris Saint-Germain. Entonces 2024 es lo más cabal que se puede pensar a la hora de pensar que el jugador va a llegar al Real Madrid o que se va a convertir en jugador del equipo blanco. Yo personalmente me alegro mucho porque, aunque ahora no se esté hablando mucho del tema, porque al final estamos en temporada, ahora mismo ya no hay mercado de fichajes abierto, en un principio cada uno sigue su curso, pero sí que es verdad que hay que recordarlo porque el Madrid va a hacer o va a tener su gran fichaje, en mi opinión, en 2024. Solo podría frustrarse si al final el jugador decide renovar con el Paris Saint-Germain. Entonces ya cambiaría todo el panorama, pero en tanto en cuanto el jugador no ha renovado con el Paris Saint-Germain, tened en cuenta que Mbappé tiene muchísimas posibilidades de convertirse ni más ni menos que en jugador del Real Madrid en el año 2024 y que ese va a ser el gran fichaje del equipo blanco. Que por tanto puede quedar descartada la opción Haaland, pues evidentemente, o sea, si Mbappé renovara, entonces quizá Haaland se convertiría en un objetivo, pero pensad que Haaland es un objetivo complicado y lo único que deja la puerta abierta ha sido o son las palabras que ha soltado de vez en cuando su agente representante, Rafael Pimienta, que en un momento dado pues dijo que el Real Madrid siempre estaba ahí, pero tampoco nos agarremos a ello como un clavo ardiendo. Pero en un principio yo creo que Mbappé tiene toda la candidatura, tiene todas las posibilidades y que se vaya a convertir en jugador del Real Madrid en 2024. No voy a decir que es algo que nadie duda, porque hay que tener cuidado, pero sí que tiene mucha pinta, ¿vale? Así que Mbappé 2024 es la fecha en la que el madridismo tiene que estar atento, porque es cuando parece que efectivamente el jugador se va a convertir en jugador del Real Madrid. Ayer Fabrizio Romano, aunque estemos fuera de mercado, sí que quiso hablar de cosas que conciernen a fichajes, a contratos y todo este tipo de cosas. Y dentro del Real Madrid además dio un nombre que no es un nombre cualquiera, es el futuro de uno de los jugadores, en mi opinión, con más proyección que tenemos. Ese jugador es ni más ni menos que Eduardo Camavinga, del que Fabrizio Romano dijo que en breve renovará su contrato con el equipo blanco. Bueno, no es solo que Camavinga haya llegado prácticamente hace 2 días, como aquel que dice, pero su forma física, su desarrollo, su despliegue de medios en el terreno de juego es lo que le va a granjear esta posibilidad de renovar su contratación, de renovar el contrato que ya tiene con el Real Madrid, de extenderlo, pues no voy a decir ad infinitum, pero sí probablemente para muchos años. Y es lo que nos alegra, porque este tipo de jugadores como Camavinga, en tanto en cuanto tengan los minutos que tienen que tener, en tanto en cuanto sea lo importantes para el primer entrenador que tienen que ser a pesar de su juventud, honestamente creo que son fichajes que desde luego pueden marcar una época en el equipo blanco. Parece que hemos pasado de una etapa de fichar jugadores más consolidados, de 25 para arriba, un poquito más expertos, a jugadores tremendamente jóvenes que por el contrario demuestran una calidad y atesoran un dominio del balón en sus botas sin igual. Entonces, si Camavinga se queda, yo me alegraré muchísimo. Creo que va a ser un contrato espectacular de muchos años, que probablemente le ate a la entidad, probablemente yo diría que hasta 2030 probablemente. Al final el chaval es súper joven, tiene toda la vida por delante. ¿Esto es arriesgado? Sí, son movimientos arriesgados, porque al final un jugador, claro, en tantos años te puede evolucionar por cualquier sitio, se te puede convertir en un pedazo de crack, cómo se te puede venir abajo el proyecto, pero creo que el Madrid de momento hace bien en probar, porque la tendencia del mercado de fichajes, que ha sido a volverse loco totalmente a nivel de precios, no te permite
hacer un fichaje de un buen jugador por un precio razonable, sino que está completamente fuera de control. El Madrid no participa de eso, crea a sus propias estrellas, o por lo menos lo intenta, así que yo me alegro que efectivamente Camavinga se convierta en jugador del Real Madrid. Vamos a ver, que renueve jugador del Real Madrid para toda la vida. Vamos a ver qué ocurre, a ver si se anuncia. No creo que se anuncie, pero a ver si por lo menos nos podemos enterar. Y tenemos que volver sobre el caso Negreira, pero más específicamente sobre las reacciones que está provocando. Y en el caso de J. Jordi, por ejemplo, es que es espectacular escuchar algunas cosas, como que no se tienen pruebas, como que esto tampoco es para tanto, como que son elucubraciones, como que si el juez es esto o es aquello. Y bueno, pues ayer al final Juanma Rodríguez tenía que ponerle en su sitio y darle un buen zasca. Y J. Jordi, que le había dicho ni más ni menos a Juanma Rodríguez que no puedes venir aquí, decir esto y cobrar por ello, dijo Juanma Rodríguez y le contestó: ¿cobrar? El que cobró fue Negreira. Y además no puedo reproducir el clip, pero desde luego me encantaría, porque la manera espontánea en la que Juanma Rodríguez le responde y le replica a J. Jordi es espectacular. Que luego ya tras los focos se pueden llevar súper bien y tener una buena relación, pero lo cierto es que ahí se tiran a rajatabla. Y es verdad que Juanma Rodríguez, en su caso, sabes que no está actuando, sabes que es que realmente Juanma Rodríguez piensa así, es lo que dice, y no hay ninguna duda de la sinceridad y honestidad del colaborador del Chiringuito, porque sabéis que Juanma Rodríguez es un madridista de pro, y en este sentido quería dejar muy claro que efectivamente el que cobró fue Negreira. O sea, aquí lo que da pena es no tener a un culé como por ejemplo Guijarro, pero me refiero en el Chiringuito, que diga: oye, esto nos hemos equivocado, aquí ha pasado algo. Daos cuenta de que la gran mayoría de la afición culé, que probablemente sea de bastante más sentido común que los que hacen tanto ruido, está diciendo: bueno, es que han desviado mi dinero para pagos a árbitros. O sea, la manera en la que se ha recogido esto en la prensa internacional, como que el Barcelona ha sido imputado por sobornos, ¿vale? No hablan de cohecho porque eso no lo entiende nadie, simplemente hablan de soborno. El soborno lo entiende todo el mundo y a nivel internacional ha sido un bombazo. O sea, que el Barcelona haya pagado millones al segundo de los árbitros porque además no mencionan que era el segundo de los árbitros, sino que pagaba a los árbitros. O sea, han reducido todo de manera que la gente por ahí fuera se tiene que estar haciendo una idea de que el Barcelona iba untando a árbitros uno por uno. O sea, que ni siquiera han especificado, a lo mejor luego en el desarrollo del artículo sí, pero los titulares no. Y desde luego eso queda y para la historia, porque ahora ya la imagen del Barça está muy dañada a nivel internacional. Ayer sabéis que se jugaba el Osasuna Atlético de Madrid, ¿vale? Sabéis que hace un par de días el señor Gilmarín nos acusaba de adulterar la competición por crear un clima insoportable. Sin embargo, lo que no vais a ver es un comunicado hoy de Gilmarín al respecto del robo que ayer vivió Osasuna, teniendo en cuenta que este gol anulado no debió serlo precisamente porque el jugador, lo voy a poner bien grande, porque el jugador del Atlético de Madrid, como veis, se tira descaradamente, ¿vale? Y lo tenéis justo en esta parte de la imagen, justo aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis, como al lanzamiento de córner el tipo cae sin haber recibido ni un solo golpe, pero es que lo vais a ver en la repetición todavía mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor. Mirad, justo aquí, ahí lo tenéis, ¿vale? 17 y 20, va el 20, de hecho, Witsel agarrando al 17 de Osasuna y se cruza, le hacen pantalla y ¡pum! Cae al suelo. Pero claro, por ejemplo, o sea, es que en los corners, fijaos cómo están todos, agarrándose, tirándose de la camiseta, ¿me entendéis? Porque es un corner, ¿vale? El árbitro está mirando, muy bien mirado, y entiende e interpreta que esto, al final Witsel cae sin apenas haberle hecho nada, sin apenas haberle tocado, ¿vale? Mirad, ahí lo tenéis. Se le interpone, y ¿dónde está el golpe? ¿Dónde está el golpe? Fijaos, es que en esta se ve clarísima cómo el tipo cae al suelo. O sea, pero no le toca absolutamente a nadie, ya lo veis. No le toca absolutamente a nadie. O sea, es una cosa tremenda. Y sin embargo, Gilmarín, por supuesto, no va a deciros nada de esto. No va a sacar un comunicado y no va a hacer nada. ¿Qué os parece? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Y sin embargo, ayer el Atlético se lleva la victoria frente a Osasuna. Bueno, pues nada, seguramente no podremos saber qué piensa Gilmarín de esto, porque de esto seguramente no va a decir nada. En cuanto a altas, bajas, fichajes, ventas del Real Madrid, hay otro jugador que ahí está ahora mismo en una situación de disputa entre el entrenador, puesto que todavía se nota que es su primera opción,
y disputa entre Florentino o con Florentino precisamente porque entiende que este jugador no pasaría absolutamente nada si sale vendido. Estoy hablando de Ferland Mendy. Ferland Mendy, en tanto en cuanto está al 100%, es la primera opción de Carlo Ancelotti. O sea, para mí no hay duda de eso. En tanto cuanto está 100% recuperado, con dinámica de grupo y dinámica competitiva, el jugador va a ser siempre jugador del Real Madrid, va a ser titular dentro del Real Madrid. Pero el problema es que el Real Madrid lo ve como una posibilidad de venta muy interesante porque todavía tiene precio de mercado y antes de que continúe su ciclo de lesiones que le perjudica sobre todo a nivel de precio de mercado, el Real Madrid intenta o va a intentar quitárselo de encima en tanto en cuanto venga una buena oferta por él. Esto va a conducir a más problemas entre la relación a nivel futbolístico que pueda tener Ancelotti con la directiva. ¿Por qué? Porque al final el equipo blanco, o mejor dicho, Ancelotti en este caso sí que sigue contando con él, pero como la relación extrafutbolística del jugador con la directiva por el tema de las renovaciones, sobre todo a partir de su agente, que yo creo que se ha equivocado en cómo enfocar una estancia en el Real Madrid, pues es tirante, no es fácil, es complicada y eso puede derivar en que el jugador finalmente salga del equipo blanco, a pesar de que Ancelotti cuente con él. Y puesto que a Ancelotti no le han traído nueves que él ha querido, no le han traído otros jugadores que él ha pedido, pues esto seguramente no ayude en la relación. Como digo, al final Ancelotti se va a marchar y no va a pasar nada. Porque al final, cuando termine la temporada, terminará su contrato, se marchará y ya está. Pero esto no contribuye al buen clima y al buen ambiente porque crees y entiendes que el equipo directivo, la directiva debería estar un poquito más a lo que dijera Ancelotti, teniendo en cuenta que él sabe de las necesidades del equipo, aunque luego no lo reconozca en público, ¿me entendéis? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Ferland Mendy, pero es un jugador que está en disputa precisamente porque su futuro no está nada claro. Luego además hemos hablado alguna vez de la figura de Osimhen, cómo pintaría como fichaje del Real Madrid. Lo cierto es que el Real Madrid podría estar interesado en él, teniendo en cuenta que es un 9 interesantísimo, lleva 7 partidos, 5 goles si no recuerdo mal en esta temporada y además lo mejor de todo es que tiene una situación dentro del Nápoles insostenible. No se lleva bien con la directiva por el vídeo de TikTok que le hicieron, no parece que esté muy bien con el entrenador por los gestos que hizo el otro día cuando fue sustituido y además el vídeo que os pasé ayer en el que el jugador dejaba tirados, entre comillas, a sus compañeros porque no les saludaba. Es decir, la relación de Víctor Osimhen dentro del Nápoles no es la mejor. Entonces el Real Madrid tiene la oportunidad. Eso te hace preguntarte, ¿creéis que Víctor Osimhen podría estar encantado de venir al Real Madrid? Yo no tengo la menor duda. O sea, a Víctor Osimhen le encantaría formar parte del equipo blanco. Le encantaría formar parte de un gran club como el Real Madrid porque además está en la edad ideal. Son 24 años lo que tiene. ¿Qué ocurre? Pues que el precio podría ser elevado, lo que pidiera el Nápoles por él. Pero es verdad que el jugador al final va a finalizar el contrato y esto el Real Madrid lo sabe. Y es un jugador muy interesante porque está teniendo un desarrollo espectacular dentro de la liga italiana. Entonces, no sé, el Madrid seguramente, como os he dicho en el primer vídeo, para mí el jugador de 2024 va a ser Kylian Mbappé. Creo que es la primera opción, creo que casi os diría que es la única, pero solamente en el caso de que Kylian Mbappé renovara con el Paris Saint-Germain y todo se torciera, entonces creo que el Madrid buscaría alternativas. Seguramente la segunda sería Haaland, pero en el caso de que Haaland, por ejemplo, renueve, que el City lo está intentando renovar desde hace tiempo, ya nos lo dijo Tomás González Martín, entonces podría ir a por Víctor Osimhen, pero el problema es que el Real Madrid tiene pánico a que le surja otro Jovic, otro Hazard, otro... ¿Me entendéis? Entonces por eso se reserva tanto y se queda como muy hacia atrás, se queda como muy precavido a la hora de fichar nuevos jugadores que además no traen una tarjeta de presentación interesante. Fijaos lo que venía Hazard y sin embargo lo que pasó, aunque lo de Hazard es un poco diferente por el tema de la lesión que también le predispuso mucho, pero por ejemplo el caso de Jovic fue palmario, o sea, fue un fracaso total. Así que bueno, vamos a ver. Y ahora sí vamos ya con lo que interesa al Real Madrid. ¿Por qué? Porque a nivel de plantilla, independientemente de todo lo que esté pasando con el FC Barcelona, que lo vamos a comentar también, ya sabéis que ahora mismo hay un hecho muy grave y es la imputación del club, más otra serie de expresidentes del equipo blaugrana imputados. Vamos a dejar que se vaya desarrollando todo esto, porque ayer, como sabéis, había un registro brutal, ¿vale? En las oficinas de la Real Federación Española y bueno, pues vamos a estar a la espera de lo que, por ejemplo, pueda hacer la UEFA con el FC Barcelona a nivel de participación en la Champions de este año, porque ahora ya tienen material, si quieren, desde luego, para sancionar. Pero como todavía no sabemos qué va a pasar, vamos a esperar y listo. De momento lo que sí sabemos que va a pasar, o parece que va a pasar en 2024, es que Mbappé tiene muchas posibilidades de llegar al Real Madrid, porque como dijimos, o como se descubrió finalmente en verano,
el plan inicial del Real Madrid con Kylian Mbappé es 2024 y parece que así lo fue desde que renovara en su momento. Parece que el Real Madrid no ha perdido contacto, Florentino no ha perdido contacto con Faisal Amari y en un principio la idea es que el jugador se una al equipo en 2024, es decir, que al final nos vamos a tener que pasar esta temporada con el deseo de un 9, que por cierto ahora mismo creo que con Joselu, si efectivamente le diéramos la posibilidad y el rol de ser un 9 de verdad, es decir, el 9 que él es y ocupar la posición que tiene, creo que lo haría todavía incluso mejor de lo que lo está haciendo, que desde luego está superando expectativas. ¿Pero por qué? Porque al final ese 9, ese jugador, ese gran fichaje que es Kylian Mbappé, tenía que esperar hasta 2024. El único motivo por el que todo cambió fue la salida de Benzema. Y todo pareció que iba a anticiparse, pero al final no hubo tutía y al final Mbappé no vino porque el proyecto de verdad está en que Mbappé venga en 2024, que es cuando realmente el Real Madrid no es que esté haciendo ahora una temporada de transición. Para mí, en el Real Madrid no existen las temporadas de transición. Es simplemente que este gran fichaje ha llegado o va a llegar cuando tenga que llegar, no antes. No lo iban a precipitar, no se iba a mover antes porque al final pasó lo que pasó el año pasado y entendió el Real Madrid que lo mejor era para 2024. Se acabó. El jugador además ha dicho por activa y por pasiva que no renueva, que no va a seguir hasta 2025, la opción que tiene con el Paris Saint-Germain. Entonces 2024 es lo más cabal que se puede pensar a la hora de pensar que el jugador va a llegar al Real Madrid o que se va a convertir en jugador del equipo blanco. Yo personalmente me alegro mucho porque aunque ahora no se esté hablando mucho del tema porque al final estamos en temporada, ahora mismo ya no hay mercado de fichajes abierto, en un principio cada uno sigue su curso, pero sí que es verdad que hay que recordarlo porque el Madrid va a hacer o va a tener su gran fichaje, en mi opinión, en 2024. Solo podría frustrarse si al final el jugador decide renovar con el Paris Saint-Germain. Entonces ya cambiaría todo el panorama, pero en tanto en cuanto el jugador no ha renovado con el Paris Saint-Germain, tened en cuenta que Mbappé tiene muchísimas posibilidades de convertirse ni más ni menos que en jugador del Real Madrid en el año 2024 y que ese va a ser el gran fichaje del equipo blanco. Que por tanto puede quedar descartada la opción Haaland, pues evidentemente, o sea, si Mbappé renovara, entonces quizá Haaland se convertiría en un objetivo, pero pensad que Haaland es un objetivo complicado y lo único que deja la puerta abierta ha sido o son las palabras que ha soltado de vez en cuando su agente representante, Rafael Pimienta, que en un momento dado pues dijo que el Real Madrid siempre estaba ahí, pero tampoco nos agarremos a ello como un clavo ardiendo. Pero en un principio yo creo que Mbappé tiene toda la candidatura, tiene todas las posibilidades y que se vaya a convertir en jugador del Real Madrid en 2024. No voy a decir que es algo que nadie duda, porque hay que tener cuidado, pero sí que tiene mucha pinta, ¿vale? Así que Mbappé 2024 es la fecha en la que el madridismo tiene que estar atento, porque es cuando parece que efectivamente el jugador se va a convertir en jugador del Real Madrid. Luego además hemos hablado alguna vez de la figura de Osimhen, cómo pintaría como fichaje del Real Madrid. Lo cierto es que el Real Madrid podría estar interesado en él, teniendo en cuenta que es un 9 interesantísimo, lleva 7 partidos, 5 goles si no recuerdo mal en esta temporada y además lo mejor de todo es que tiene una situación dentro del Nápoles insostenible. No se lleva bien con la directiva por el vídeo de TikTok que le hicieron, no parece que esté muy bien con el entrenador por los gestos que hizo el otro día cuando fue sustituido y además el vídeo que os pasé ayer en el que el jugador dejaba tirados, entre comillas, a sus compañeros porque no les saludaba. Es decir, la relación de Víctor Osimhen dentro del Nápoles no es la mejor. Entonces el Real Madrid tiene la oportunidad. Eso te hace preguntarte, ¿creéis que Víctor Osimhen podría estar encantado de venir al Real Madrid? Yo no tengo la menor duda. O sea, a Víctor Osimhen le encantaría formar parte del equipo blanco. Le encantaría formar parte de un gran club como el Real Madrid porque además está en la edad ideal. Son 24 años lo que tiene. ¿Qué ocurre? Pues que el precio podría ser elevado, lo que pidiera el Nápoles por él. Pero es verdad que el jugador al final va a finalizar contrato y esto el Real Madrid lo sabe. Y es un jugador muy interesante porque está teniendo un desarrollo espectacular dentro de la liga italiana. Entonces, no sé, el Madrid seguramente, como os he dicho en el primer vídeo, para mí el jugador de 2024 va a ser Kylian Mbappé. Creo que es la primera opción, creo que casi os diría que es la única, pero solamente en el caso de que Kylian Mbappé renovara con el Paris Saint-Germain y todo se torciera, entonces creo que el Madrid buscaría alternativas. Seguramente la segunda sería Haaland, pero en el caso de que Haaland, por ejemplo, renueve, que el City lo está intentando renovar desde hace tiempo, ya nos lo dijo Tomás González Martín, entonces podría ir a por Víctor Osimhen, pero el problema es que el Real Madrid tiene pánico a que le surja otro Jovic, otro Hazard, otro... ¿Me entendéis? Entonces por eso se reserva tanto y se queda como muy hacia atrás, se queda como muy precavido a la hora de fichar nuevos jugadores que además no traen una tarjeta de presentación interesante. Fijaos lo que venía Hazard y sin embargo lo que pasó, aunque lo de Hazard es un poco diferente por el tema de la lesión que también le predispuso mucho, pero por ejemplo el caso de Jovic fue palmario, o sea, fue un fracaso total. Así que bueno, vamos a ver.
En cuanto a altas, bajas, fichajes, ventas del Real Madrid, hay otro jugador que ahí está ahora mismo en una situación de disputa. Disputa entre el entrenador, puesto que todavía se nota que es su primera opción, y disputa entre Florentino o con Florentino precisamente porque entiende que este jugador no pasaría absolutamente nada si sale vendido. Estoy hablando de Ferland Mendy. Ferland Mendy, en tanto en cuanto está al 100%, es la primera opción de Carlo Ancelotti. O sea, para mí no hay duda de eso. En tanto cuanto está 100% recuperado con dinámica de grupo todo ese, y dinámica competitiva, el jugador va a ser siempre jugador del Real Madrid, perdón, va a ser titular dentro del Real Madrid. Pero el problema es que el Real Madrid lo ve como una posibilidad de venta muy interesante porque todavía tiene precio de mercado y antes de que continúe su ciclo de lesiones que le perjudica sobre todo a nivel de precio de mercado, el Real Madrid intenta o va a intentar quitárselo de encima en cuanto venga una buena oferta por él. Esto va a conducir a más problemas entre la relación a nivel futbolístico que pueda tener Ancelotti con la directiva. ¿Por qué? Porque al final el equipo blanco, o mejor dicho, Ancelotti en este caso sí que sigue contando con él, pero como la relación extrafutbolística del jugador con la directiva por el tema de las renovaciones, sobre todo a partir de su agente, que yo creo que se ha equivocado en cómo enfocar una estancia en el Real Madrid, pues es tirante, no es fácil, es complicada y eso puede derivar en que el jugador finalmente salga del equipo blanco, a pesar de que Ancelotti cuente con él. Y puesto que a Ancelotti no le han traído nueves que él ha querido, no le han traído otros jugadores que él ha pedido, pues esto seguramente no ayude en la relación. Como digo, al final Ancelotti se va a marchar y no va a pasar nada. Porque al final, cuando termine la temporada, terminará su contrato, se marchará y ya está. Pero esto no contribuye al buen clima y al buen ambiente porque crees y entiendes que el equipo directivo, la directiva debería estar un poquito más a lo que dijera Ancelotti, teniendo en cuenta que él sabe de las necesidades del equipo, aunque luego no lo reconozca en público, ¿me entendéis? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Ferland Mendy, pero es un jugador que está en disputa precisamente porque su futuro no está nada claro. Ayer sabéis que se jugaba el Osasuna Atlético de Madrid, ¿vale? Sabéis que hace un par de días el señor Gilmarín nos acusaba de adulterar la competición por crear un clima insoportable. Sin embargo, lo que no vais a ver es un comunicado hoy de Gilmarín al respecto del robo que ayer vivió Osasuna, teniendo en cuenta que este gol anulado no debió serlo precisamente porque el jugador, lo voy a poner bien grande, porque el jugador del Atlético de Madrid, como veis, se tira descaradamente, ¿vale? Y lo tenéis justo en esta parte de la imagen, justo aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis como al lanzamiento de córner el tipo cae sin haber recibido ni un solo golpe, pero es que lo vais a ver en la repetición todavía mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor. Mirad, justo aquí, ahí lo tenéis, ¿vale? 17 y 20, va el 20, de hecho, Witsel agarrando al 17 de Osasuna y se cruza, le hacen pantalla y ¡pum! Cae al suelo. Pero claro, por ejemplo, o sea, es que en los corners, fijaos cómo están todos, agarrándose, tirándose de la camiseta, ¿me entendéis? Porque es un corner, ¿vale? El árbitro está mirando, muy bien mirado, y entiende e interpreta que esto, al final Witsel cae sin apenas haberle hecho nada, sin apenas haberle tocado, ¿vale? Mirad, ahí lo tenéis. Se le interpone, y ¿dónde está el golpe? ¿Dónde está el golpe? Fijaos, fijaos, es que en esta se ve clarísima cómo el tipo cae al suelo. O sea, pero no le toca absolutamente nadie, ya lo veis. No le toca absolutamente nadie. O sea, es una cosa tremenda. Y sin embargo, Gilmarín, por supuesto, no va a deciros nada de esto. No va a sacar un comunicado y no va a hacer nada. ¿Qué os parece? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Y sin embargo, ayer el Atlético se lleva la victoria frente a Osasuna. Bueno, pues nada, seguramente no podremos saber qué piensa Gilmarín de esto, porque de esto seguramente no va a decir nada. Y tenemos que volver sobre el caso Negreira, pero más específicamente sobre las reacciones que está provocando. Y en el caso de J. Jordi, por ejemplo, es que es espectacular escuchar algunas cosas, como que no se tienen pruebas, como que esto tampoco es para tanto, como que son elucubraciones, como que si el juez es esto o es aquello. Y bueno, pues ayer al final Juanma Rodríguez tenía que ponerle en su sitio y darle un buen zasca. Y J. Jordi, que le había dicho ni más ni menos a Juanma Rodríguez que no puedes venir aquí, decir esto y cobrar por ello, dijo Juanma Rodríguez y le contestó: ¿cobrar? El que cobró fue Negreira. Y además no puedo reproducir el clip, pero desde luego me encantaría, porque la manera espontánea en la que Juanma Rodríguez le responde y le replica a J. Jordi es espectacular. Que luego ya tras los focos se pueden llevar súper bien y tener una buena relación, pero lo cierto es que ahí se tiran a rajatabla. Y es verdad que Juanma Rodríguez, en su caso, sabes que no está actuando, sabes que es que realmente Juanma Rodríguez piensa así
es lo que dice y no hay ninguna duda de la sinceridad y honestidad del colaborador del Chiringuito, porque sabéis que Juanma Rodríguez es un madridista de pro y en este sentido quería dejar muy claro que efectivamente el que cobró fue Negreira. O sea, aquí lo que da pena es no tener a un culé como por ejemplo Guijarro, pero me refiero en el Chiringuito, que diga, oye, esto nos hemos equivocado, aquí ha pasado algo. Daos cuenta de que la gran mayoría de la afición culé, que probablemente sea de bastante más sentido común que los que hacen tanto ruido, está diciendo, bueno, es que han desviado mi dinero para pagos a árbitros. O sea, la manera en la que se ha recogido esto en la prensa internacional, como que el Barcelona ha sido imputado por sobornos, ¿vale? No hablan de cohecho porque eso no lo entiende nadie, simplemente hablan de soborno. El soborno lo entiende todo el mundo y a nivel internacional ha sido un bombazo. O sea, que el Barcelona haya pagado millones al segundo de los árbitros porque además no mencionan que era el segundo de los árbitros, sino que pagaba a los árbitros. O sea, han reducido todo de manera que la gente por ahí fuera se tiene que estar haciendo una idea de que el Barcelona iba untando a árbitros uno por uno. O sea, que ni siquiera han especificado, a lo mejor luego en el desarrollo del artículo sí, pero los titulares no. Y desde luego eso queda y para la historia, porque ahora ya la imagen del Barça está muy dañada a nivel internacional. Ayer Fabrizio Romano, aunque estemos fuera de mercado, sí que quiso hablar de cosas que conciernen a fichajes, a contratos y todo este tipo de cosas. Y dentro del Real Madrid además dio un nombre que no es un nombre cualquiera, es el futuro de uno de los jugadores, en mi opinión, con más proyección que tenemos. Ese jugador es ni más ni menos que Eduardo Camavinga, del que Fabrizio Romano dijo que en breve renovará su contrato con el equipo blanco. Bueno, no es solo que Camavinga haya llegado prácticamente hace 2 días, como aquel que dice, pero su forma física, su desarrollo, su despliegue de medios en el terreno de juego es lo que le va a granjear esta posibilidad de renovar su contratación, de renovar el contrato que ya tiene con el Real Madrid, de extenderlo, pues no voy a decir ad infinitum, pero sí probablemente para muchos años. Y es lo que nos alegra, porque este tipo de jugadores como Camavinga, en tanto en cuanto tengan los minutos que tienen que tener, en tanto en cuanto sea lo importantes para el primer entrenador que tienen que ser a pesar de su juventud, honestamente creo que son fichajes que desde luego pueden marcar una época en el equipo blanco. Parece que hemos pasado de una etapa de fichar jugadores más consolidados, de 25 para arriba, un poquito más expertos, a jugadores tremendamente jóvenes que por el contrario demuestran una calidad y atesoran un dominio del balón en sus botas sin igual. Entonces, si Camavinga se queda, yo me alegraré muchísimo. Creo que va a ser un contrato espectacular de muchos años que probablemente le ate a la entidad, probablemente yo diría que hasta 2030 probablemente. Al final el chaval es súper joven, tiene toda la vida por delante. ¿Esto es arriesgado? Sí, son movimientos arriesgados, porque al final un jugador, claro, en tantos años te puede evolucionar por cualquier sitio, se te puede convertir en un pedazo de crack, cómo se te puede venir abajo el proyecto, pero creo que el Madrid de momento hace bien en probar, porque la tendencia del mercado de fichajes, que ha sido a volverse loco totalmente a nivel de precios, no te permite hacer un fichaje de un buen jugador por un precio razonable, sino que está completamente fuera de control. El Madrid no participa de eso, crea a sus propias estrellas, o por lo menos lo intenta, así que yo me alegro que efectivamente Camavinga se convierta en jugador del Real Madrid. Vamos a ver, que renueve jugador del Real Madrid para toda la vida. Vamos a ver qué ocurre, a ver si se anuncia. No creo que se anuncie, pero a ver si por lo menos nos podemos enterar. Y cuando estamos a punto de encarar el segundo parón internacional, dejadme que os traiga una buena noticia, en el sentido de que han desvelado en Diario AS, se la han jugado con la fecha de retorno de Arda Güler, que sabéis que es el jugador que más hype estaba creando en el Real Madrid a nivel de retorno, es decir, teníamos unas ganas increíbles de que volviera a la disciplina blanca, pero por azares del destino se volvió a lesionar. Por lo visto, según dice Tomás González Martín, estaban haciendo disparos a puerta mientras Ancelotti se fue a la rueda de prensa y se lesionó. Bueno, pues parece que el jugador podría estar para después del partido frente al Barcelona. Estamos hablando del 28 de octubre. Bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente puede retornar sin mayor novedad, si efectivamente el jugador ha alcanzado no solo la dinámica competitiva para entonces, sino además también la forma física que necesita. Es un jugador que tiene que rellenarse a nivel muscular, que tiene que fortalecerse a nivel de todos los aspectos físicos. Y bueno, pues en este sentido vamos a ver qué pasa con Arda Güler, porque creo que tiene muchas posibilidades en el Real Madrid, pero el problema es que hay un atasco ahora mismo por la zona de ataque entre jugadores que lo están haciendo bastante bien, como por ejemplo Brahim Díaz, y el dibujo que no sabemos hacia dónde va a ir, es decir, un poco lo que le puede interesar ya a Carlo Ancelotti desplegar sobre el terreno de juego. Pero yo creo que con que el jugador empiece a disfrutar de minutos,
puede ser suficiente de momento para esta primera temporada, para luego alargar la posibilidad de que al final el jugador se convierta en un grandísimo jugador, pero seguramente a partir de la segunda temporada, a nivel de que él vaya demostrando en los entrenamientos que se merece estar en el 11 titular o no. Esto ya depende un poco de él. Y cuidado, que estamos hablando del Real Madrid, que ser titular del Real Madrid no es precisamente... como os diría, no es precisamente lo más fácil del mundo, es complejo, es tremendamente complejo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente Arda Güler tiene la suerte de estar ahí, tiene la suerte de convertirse en el jugador que todos queremos que sea, o por el contrario, bueno, pues al final se queda en un proyecto. Ojalá que no, ojalá que le vaya todo muy bien. Luego además ahora toca hablar otra vez del Paris Saint-Germain, porque parece que igual que justo al finales del verano el puesto de Luis Campos estaba en el aire, puesto que ya sabéis que la manera en la que se posicionó a favor de Mbappé no gustó nada en el Paris Saint-Germain, parece que eso ahora se ha relajado. Le Parisien comentaba ayer precisamente en un artículo que el puesto de director deportivo de Luis Campos ya no corre peligro y que en un principio, igual que se relajaron las aguas con Mbappé, se van a relajar con el actual director deportivo del Paris Saint-Germain, Luis Campos, que por cierto es muy cercano a Mbappé, y yo creo que ahí es donde está la clave. La amistad con el jugador yo creo que ha hecho que todo calme, o se calmen las aguas, o se venga todo un poco a un segundo plano, teniendo en cuenta que al final el director deportivo entendió que no se debía actuar demasiado violentamente contra el jugador, y eso fue una posición interpretada por parte del Paris Saint-Germain como una traición al club, es decir, como que no estaba mirando por los intereses del Paris Saint-Germain, y a partir de ahí pues todo cambió y su puesto estaba más discutido que nunca. Pero como todo ha venido al final a relajarse con el tema de Mbappé y todo, se han calmado las aguas, pues también se ha calmado la situación de Luis Campos como director deportivo del Paris Saint-Germain. El tema está en saber cómo se van a tomar una posible salida del jugador en 2024, si efectivamente no van a poder o no van a ser capaces de renovarle, y aquí el director deportivo tiene un papel esencial, y yo creo que Al-Khelaifi va a estar muy pendiente, porque igual que se han calmado las aguas, se pueden volver a poner a fuego. O sea, si el director deportivo no es capaz de convencer a Mbappé de quedarse, entonces creo que va a ser visto como otro enemigo exactamente igual. Y en ese sentido, bueno, pues creo que tenemos que darnos cuenta de que al final Luis Campos es una figura muy cercana a Mbappé, al que yo creo que no va a traicionar nunca, y que si efectivamente viene al Real Madrid, seguramente Luis Campos tenga una situación en el Paris Saint-Germain muy tremendamente compleja. No creo sinceramente que le dé como para seguir al frente en sus labores de director deportivo del Paris Saint-Germain. Es cuestión de esperar y de ver a ver si efectivamente la cosa va adelante o no. Ya veremos a ver qué pasa. Ayer Paco González en el programa comentó, ni más ni menos en su programa de COPE, comentó que Ancelotti tiene a la mano tener un, entre comillas, fichaje ideal para el puesto de central. Algo que llamó mucho la atención, porque al hablar de fichaje, bueno, lo entrecomillamos para que se entienda que no es un jugador de nueva incorporación, sino que el señor Paco González, como digo, en el partidazo de COPE, comentó que Aurelien Tchouaméni sería el central ideal para Carlo Ancelotti en esta temporada, que tiene una zancada espectacular, que le recuerda a Fernando Hierro y todo este tipo de cosas. Yo no tengo que decir que efectivamente Tchouaméni tiene características de central, es un tipo alto, corpulento, fuerte, que puede tener salida de balón, una salida de balón interesante, y que efectivamente tiene condiciones de central, de eso no hay ninguna duda. Pero es verdad que ahora mismo creo que el puesto está bien cubierto. Es cierto que me generan las dudas Alaba. Yo creo que Alaba este año no, pues igual que el año pasado, no termina de consolidarse como tal. Quizá a lo mejor, bueno, pues no tiene la solidez que para mí, por ejemplo, la rocosidad que puede mostrar un Tchouaméni, eso es cierto. Por ejemplo, imaginaos una pareja de centrales, Tchouaméni, Rudiger. O sea, yo creo que eso sería una muralla espectacular. Que luego el Real Madrid necesitaría un jugador en la posición de medio centro defensivo, sí, y que a lo mejor ella no tiene tanto reemplazo y que por eso Tchouaméni ocupa el lugar que ocupa, cierto. Pero que es verdad que Tchouaméni lo puede ser, de verdad también. O sea, por características creo que lo puede ser. Yo creo que esto es, bueno, pues una ocurrencia de Paco González, que en un momento dado comenta, pues por la situación que tiene el Real Madrid, de que si este es baja, que si el otro, que si tal, que Alaba no está en su mejor momento, totalmente cierto. Pero Aurelien Tchouaméni creo que está desarrollando una buena labor como pivote defensivo, y creo que es un jugador que todavía tiene mucho recorrido y que tiene mucho por delante para seguir avanzando, aprendiendo y progresando dentro del Real Madrid. Entonces, bueno, es una opción, obviamente, pero tampoco termino yo de verlo como tal. Creo que Ancelotti le va a seguir confiando el puesto a Alaba en la medida de lo que pueda. Sabes que ahora está lesionado, vamos a ver para cuánto tiene. Por esto viene un poco lo de Paco González, porque como está, va a estar fuera, pero bueno, tampoco creo que... Yo creo que Nacho ahí lo puede hacer también bastante bien, sinceramente.
Os he comentado antes cómo han venido las portadas de los diferentes diarios y medios internacionales con el tema del Barça. Y lo cierto es que es una vergüenza mundial porque tanto ESPN, que es el medio extranjero por excelencia, como muchos otros han recogido el tema del Barça. Y como digo, en la gran mayoría de los titulares, por ejemplo, en sus cuentas de Twitter, directamente han hablado de que el Barcelona ha sido investigado o que la Guardia Civil estaba investigando a la sede de la Federación o del Comité Técnico de Árbitros por un posible soborno del Barcelona a árbitros que es millonario, ¿vale? O sea, hablan de millones, hablan de soborno, hablan de árbitros y automáticamente lo que a ti se te representa que vives en no sé qué país del mundo por ahí fuera, lo que se te viene a la cabeza es que el Barcelona pagó o compró directamente partidos, o sea, algo absolutamente pues criminal desde el punto de vista de la persona que es aficionada al deporte y dice, pero bueno, estos tíos ¿qué han hecho? O sea, un escándalo mayúsculo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos millones, todos esos sobornos ahora mismo son vistos a lo largo y ancho del planeta como, bueno, pues una mancha muy grande en el expediente de un FC Barcelona que tenía una época para mí dorada, es decir, la que empieza con Guardiola en adelante y que ahora pues se ha ensuciado. Es evidente porque más allá de que fuera una gran plantilla y que tuviera fantásticos jugadores, como decía Mourinho, lo cierto es que al final la sombra de la sospecha va a sobrevolar durante mucho tiempo sobre ellos hasta que al final se tome una decisión a nivel de ya no solo imputación, sino declararlos culpables o lo que sea, que estamos todavía en fase de instrucción, con lo cual tampoco se puede elevar todo esto ya a la categoría de sentencia, ¿vale? Estamos en la fase de investigación, de momento esto es lo que hay. Pero claro, ya los medios, los titulares, pues te dejan una imagen muy clara y es que a nivel mundial el Barcelona creo que ha sufrido, no voy a decir la mayor derrota, pero ha sufrido una caída de imagen espectacular. Es un club que está ahora mismo investigado y es un club que está vinculado a sobornos, que es lo que a la gente se le ha quedado, ¿me entendéis? Entonces, cuidado con esto porque desde luego no es ninguna broma, o sea, no es ninguna broma. Por cierto, os voy a enseñar un detallito de Endrick ayer en el partido del Palmeiras, que acabó con empate a 0, no pudo irse a más, pero bueno, sí que es verdad que dejó uno de esos detalles de calidad de los que, bueno, pues ya tenemos muchas ganas de ver por aquí. Lo cierto es que se nos va a hacer un poco largo hasta que llegue Endrick, sobre todo por la cantidad de patadas que recibe en Brasil y del peligro que esto supone, porque las entradas allí, desde luego, no son un paseo en el parque, sino que son absolutamente bestiales. Bueno, aquí tenéis ese detalle, lo voy a poner en grande, no creo que haya problemas de derechos de imagen. Endrick es este que está por aquí, que va a recibir, por cierto, minuto 99 de partido y ahí veis cómo va a recibir Endrick y fijaos qué detallazo de calidad, cómo la pasa prácticamente del lado contrario, justo al lado opuesto, sin mirar se gira justo por el otro lado del balón, ¿vale? Ahí lo tenéis, pase y pim pim, vuelta, desmarque y ya a encarar. Luego la jugada no terminó en gol, pero por lo menos el detalle de calidad ahí lo tenéis, ¿no? Él ya va buscando precisamente el desmarque y bueno, pues la jugada no acaba en nada, pero ya digo, el detallazo de calidad de Endrick para mí es absolutamente bestial. Yo creo que cada vez está ganando, pues lo que ya no solo más experiencia, sino más soltura. Yo creo que él cada vez se ve más suelto, se ve con más seguridad, está madurando futbolísticamente y esto es muy bueno para de cara a cuando venga al Real Madrid, precisamente encontrarse lo que se va a encontrar, que es pues un equipo que es el mejor del mundo, ni más ni menos que él va a la posición de 9. O sea que no es una cosa cualquiera, la responsabilidad que este chaval tiene sobre sus hombros es absolutamente brutal, ¿vale? Es absolutamente brutal. Así que bueno, pues en este sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué tal se desarrolla durante estos meses que quedan todavía para que Endrick se convierta oficialmente ya es jugador del Real Madrid, pero para que venga al Real Madrid y ojalá pues desearle toda la suerte del mundo. Vamos a ver si efectivamente es el primer plato, que a mí me parece muy precipitado, o por el contrario se queda pues por detrás de un Mbappé, de un Haaland, de un Osimhen o alguno de estos, ¿vale? Pero de momento el jugador lo está haciendo bastante bien.